A ver, viajemos un momento al siglo XVII, una época de barcos cruzando océanos desconocidos, imperios que crecían y, sobre todo, ideas que estaban a punto de cambiarlo todo para siempre. En medio de toda esa ebullición surge una pregunta fundamental. ¿Cómo nació de verdad nuestro mundo moderno, el de la ciencia y la tecnología? Les adelanto que la respuesta es mucho, pero mucho más extraña de lo que se imaginan. Y es que aquí vamos a desentrañar una historia increíble. Una en la que un sueño utópico, casi de ciencia ficción, y una tradición mágica milenaria chocaron. Y de esa colisión nació el método científico que hoy damos por sentado. Sí, así como lo oyen, magia y ciencia ficción son los ingredientes secretos. Bueno, pues todo empieza con una visión. Una idea radical sobre cómo podría ser el futuro, plasmada en un libro que era mitad fantasía y mitad un plano para construir el mundo moderno. Hablemos un poco de Francis Bacon, a quien muchos llaman el padre de la ciencia moderna. En 1627, después de su muerte, se publicó su libro La Nueva Atlántida. Pensemos en esta obra como si fuera una novela de ciencia ficción del siglo XVII. La trama es sencilla. Un barco se pierde en el Pacífico y llega a una isla secreta y súper avanzada llamada Ben Salem. Y el corazón de esta isla utópica era una institución llamada la Casa de Salomón. Como dice la cita, su única misión era investigar, experimentar y en última instancia dominar la naturaleza para el bien de la humanidad. O sea, era básicamente un centro de investigación financiado por el Estado, una idea que para esa época era totalmente revolucionaria. Y lo que Bacon imaginó ahí dentro es, de verdad, alucinante. El libro describe de todo: máquinas voladoras, mejoras en la agricultura para que nadie pasara hambre, torres para minar las estrellas, laboratorios subterráneos. Claro, muchas de estas cosas suenan a pura fantasía, pero otras son increíblemente proféticas. Estaba, sin saberlo, adelantando tecnologías que hoy son parte de nuestro día a día. Pero ojo, que quizás la idea más radical de Bacon no eran los inventos, sino la forma de trabajar. Él se imaginó a los científicos colaborando juntos, dividiéndose las tareas, y lo más importante, con todo financiado por el Estado. Esto chocaba de frente con la imagen típica de su tiempo, el académico solitario encerrado con sus libros. Bacon estaba poniendo los cimientos de la ciencia como la conocemos hoy, como una gran empresa colectiva. Muy bien, hasta aquí el sueño ordenado y brillante de Bacon. Pero la realidad en la que él vivía era muy diferente. Era un mundo de conocimiento, sí, pero un conocimiento desordenado, secreto y muy, muy poderoso. Un mundo dominado por la alquimia. Y que nadie piense que la alquimia era cosa de 4 excéntricos, para nada. Como vemos aquí, era una tradición con miles de años de historia, súper respetada. Nació en el Egipto romano, se fue puliendo en el mundo bizantino y islámico, y para el siglo XVII estaba metidísima en las cortes de los reyes y príncipes de toda Europa. No era un hobby, era conocimiento de élite. Pero aquí viene el punto clave, la gran diferencia. A diferencia de la visión abierta y colaborativa de Bacon, el conocimiento de los alquimistas era secreto por diseño. Se pasaba de maestro a discípulo a través de un lenguaje lleno de códigos, de metáforas, de alegorías. No era para todo el mundo, sino solo para los iniciados, para los que se consideraban dignos. Miren, esta tabla lo resume todo perfectamente. Por un lado, la alquimia, con su secretismo, su lenguaje metafórico y su confianza basada en una tradición oculta. Y por el otro, la nueva ciencia que estaban haciendo, que necesitaba justo lo contrario: apertura, claridad, descripciones exactas y un conocimiento que cualquiera pudiera verificar. La nueva moneda de cambio era la confianza, y el sistema de la alquimia simplemente no la generaba. Entonces, aquí está la gran pregunta, ¿no? Si eran dos mundos tan opuestos, ¿cómo es posible que el sueño abierto de la ciencia lograran hacer del suelo secreto de la alquimia? ¿Qué tuvo que pasar para que ocurriera esa transformación? El problema central era uno, y era gigante: la reproducibilidad. Para que un experimento tuviera valor, otros científicos tenían que poder creer que de verdad se había hecho como se decía. Y más importante aún, tenían que poder repetirlo y obtener el mismo resultado.
Y eso, con los textos alquímicos, que eran oscuros a propósito, era casi imposible. Se necesitaba un sistema nuevo, un sistema basado en la confianza. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, Robert Boyle. Él fue uno de los fundadores de la famosísima Royal Society de Londres y escribió un libro que lo cambió todo, El químico escéptico. Y lo interesante es que Boyle no quería destruir la alquimia, sino reformarla. El plan de Boyle era básicamente pasar la alquimia por un filtro. Primero, había que dejar en evidencia a los charlatanes, a los que solo hacían trucos. Segundo, había que tirar a la basura todo ese lenguaje confuso y metafórico y empezar a describir las cosas de forma clara. Y tercero, lo más importante, construir una comunidad de científicos respetables, de caballeros, donde la palabra y el testimonio de uno fueran garantía suficiente para los demás. Se trataba de quedarse con lo bueno, la experimentación, y deshacerse de todo el secretismo. Pero aquí la historia da un giro inesperado, uno que muy poca gente conoce, porque la transformación no fue una ruptura total. La verdad es que la ciencia y la alquimia están mucho más conectadas de lo que nos han contado. Y aquí va el dato más revelador de todos. Resulta que los mismísimos pioneros de la revolución científica, gente como Robert Boyle e incluso el gran Isaac Newton, estaban metidos hasta el cuello en la alquimia. No la veían como algo separado de su ciencia, sino como parte fundamental de ella. Newton, por ejemplo, escribió muchísimo más sobre alquimia que sobre la física por la que es famoso. Y esta cita lo deja clarísimo. Para ellos, la diferencia que hacemos hoy entre química y alquimia simplemente no existía. Eran más o menos la misma cosa. O sea, la química moderna no llegó para reemplazar a la alquimia, no, evolucionó directamente desde la alquimia. Fue una transformación desde dentro, no una conquista desde fuera. Hay mucha más continuidad de lo que parece. Y todo esto nos deja con una idea final bastante potente. Si la ciencia, tal como la conocemos, nació de una mezcla tan extraña como un sueño de ciencia ficción y una práctica mágica y secreta, nos obliga a preguntarnos, ¿qué visiones que hoy parecen utópicas, qué prácticas que consideramos marginales o secretas, están ya, ahora mismo, dando forma a la ciencia y la tecnología del mañana? La historia nos enseña que las respuestas casi siempre nos sorprenden. Gracias por habernos acompañado.